únicamente nuestra meta es que el Señor examine nuestros corazones, que nos pruebe y que nos guíe en el camino que Él tiene para nosotros, tal como hemos cantado en esta mañana. Hemos estado en estas semanas contemplando cuando Jesús enseñaba y decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Y el Señor lo repite en 7 ocasiones distintas durante su ministerio. Hemos visto en su enseñanza de las parábolas, en su enseñanza sobre Juan el Bautista, su enseñanza sobre la sal, sobre la lámpara, que el Señor llamaba la atención y decía: oye, si tienes oídos, si estás escuchando lo que estoy diciendo, presta atención, porque esto es sumamente importante. Y parece que hemos llegado al final, ¿no? Porque la semana pasada miramos la última vez en los evangelios en que Jesús decía estas palabras, pero no es la última vez que lo dijo. Porque cuando llegamos al libro de Apocalipsis, resulta que el Señor Jesús viene a Juan y le habla, y ¿qué es lo que dice después de cada mensaje a las iglesias? Muy del Señor Jesús. El que tiene oídos, oiga. Así que esta serie de mensajes es interesante. Empezamos en los evangelios y vamos a terminar en Apocalipsis. Qué bien, si hacemos uso del Nuevo Testamento. Así que juntos vamos a mirar hoy Apocalipsis 2 y esa primera carta a la iglesia de Éfeso. Es interesante notar que Apocalipsis viene de Dios, y digo del Trino Dios, porque lo que vemos en el capítulo 1, versículos 4 y 5, empieza hablando de él que es y que era y que será. Eso es una referencia al Padre, al Dios Padre. Luego después dice al Señor Jesucristo, y en medio habla del Espíritu Santo. O sea, la carta de Apocalipsis es una carta escrita por medio de Juan, pero viene claramente de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero luego a continuación empezamos a ver que el que tiene prioridad es el Señor Jesucristo. Desde los versículos 13 hasta el 20 tenemos una serie de descripciones de Cristo, que de hecho son importantes porque vuelven en cada una de las cartas a las 7 iglesias. Cada carta comienza con una identificación del que está hablando, y todo vuelve al capítulo 1, a esta imagen que cuando estaba en Patmos en el día del Señor y gira y contempla al Señor Jesús en toda su gloria. Las cartas todas terminan de la misma forma. Bueno, todas las cartas tienen elementos incomunes, como voy a comentar en un momento, pero todas las cartas terminan con esta frase: el que tiene oídos, oiga. Y lo vemos en el versículo 7, 11, 17, 29, y el capítulo 3, versículos 6, 13 y 22. Por lo tanto, hay algo en estas cartas que es sumamente importante. Y otra cosa más que quiero decir aquí al comenzar: hay algo en estas cartas que es importante no solo para los hermanos de Éfeso, en ese año 90 más o menos, que calculamos en que fue escrito Apocalipsis, sino que el que tiene oídos, oiga lo que el Señor dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, ese mensaje es importante para nosotros también. No es como estamos leyendo el correo de otra persona. Eso no se debe hacer. No se debe sacar cartas del buzón del vecino, mirar a ver qué le han dicho al vecino. Eso es ilegal. Pero aquí tenemos una carta que fue escrita para un grupo de cristianos, pero nos invita también a nosotros a leer y prestar atención a esta carta, porque es importante. Así que una vez más, vamos con ese pensamiento. ¿Tenemos oídos? ¿Estamos escuchando? Pues escuchemos esto, porque esto sí que es importante.
Bien, las cartas siguen un patrón. Hay diferentes formas de hablar de este patrón, pero casi todos coinciden en que hay 7 elementos. Si conoces el libro de Apocalipsis, el número 7 es muy importante. Hay 7 iglesias, hay 7 copas, 7 trompetas. O sea, el número 7 ocurre una y otra vez. Entonces, bueno, he seguido este patrón. La carta empieza con los destinatarios, tal como siempre hacían en las cartas. Lo vemos en las cartas de Pablo muchas veces, aunque Pablo muchas veces empieza quién es el que está escribiendo y luego a quién escribe. Aquí tenemos a los que escriben y luego después el remitente, quién es Jesús, el Jesús glorificado en toda su poder. Lo vemos aquí en cada carta identificado así. Luego después en todas las cartas encontramos esta frase: conozco tus obras. Hablamos de esto hace poco, ese pensamiento de que Dios sabe todas las cosas. ¿Cómo nos pilla esa noticia? Es buena noticia saber que Dios lo sabe todo sobre ti. Depende de lo que estamos haciendo. Porque el que está haciendo lo malo tiene que temblar pensando que el Señor lo sabe todo. Y aquí en estas cartas vemos las dos cosas. Hay veces que el Señor dice: conozco tus obras, y llama la atención. Y hay otras veces que dice: conozco tus obras, y alaba a las iglesias. Entonces veremos que las dos cosas están. Luego en el número 5 tenemos consejos. Ahí lo que debe hacer la iglesia, y llegamos a la conclusión: el que tiene oído, oiga. Y finalmente la promesa, aunque estos números 6 y 7, pues a la mitad intercambian. Y ya primeramente tenemos la promesa y después la conclusión. Pero las cartas siguen el mismo patrón en todos los casos. Así que vamos a entrar en estas cartas, esta primera carta, y vamos a ver el mensaje a la iglesia de Éfeso. Si recordamos, la iglesia de Éfeso, esta es la iglesia que primeramente recibió la carta que nosotros conocemos como Efesios. Eso, estoy con una cosa profunda hoy, ya lo sé. Pero el Señor escribió por medio del apóstol Pablo a esta iglesia, a este grupo de hermanos, y vemos efectivamente que pues tenemos esa carta preciosa de Efesios que conocemos bien en el Nuevo Testamento. Ahora, aquí estamos unos 30 años después, más o menos 30 años. ¿Y qué está pasando en estos 30 años? Pues la iglesia se ha establecido. Eso es bueno. Una iglesia que nace, pues tiene que pasar un proceso de estabilizarse, de formalizarse y de coger ya el ritmo de vida. Notamos que esta iglesia es una iglesia que, pues con el tiempo, ha crecido, ha puesto raíces y es firme la iglesia. Empezamos con lo positivo, porque el Señor así comienza diciendo: conozco vuestras obras. ¿Y qué te dice? Pues la estructura que sigue es esta estructura que hemos comentado muchas veces, ese quiasmo, en que tenemos ese paralelismo inverso. Sobre todo lo notamos en la palabra paciencia, que quizás nos ha llamado la atención cuando lo hemos leído, que empieza hablando de vuestra paciencia y hacia el final vuelve a hablar de la paciencia. En cualquier momento que leéis esto en la Biblia, esa repetición de pensamientos en proximidad, hacéis bien en mirar y para saber por qué tenemos esa repetición, digamos. Pero aquí comienza hablando de vuestro trabajo y también al final termina hablando de su trabajo, que habían trabajado arduamente. Ese pensamiento que la iglesia era una iglesia activa. Qué bien, ¿no? Una iglesia que trabaja. No una iglesia donde el pastor sí que trabaja y los miembros se quedan ahí con los brazos cruzados, sin implicación
no una iglesia que trabaja, una iglesia donde los miembros activamente están haciendo la obra del ministerio. ¿Qué es la obra del ministerio? Es compartir a Cristo, es vivir conforme a las Escrituras. Y vemos esto aquí, una iglesia que trabaja, una iglesia con paciencia. Esa paciencia nos habla del aguante, de mantenerse firme, de no echarse para atrás, de no desanimarse. Una iglesia que continúa a pesar de las dificultades. Una iglesia que dice que no sufre, lo he dejado así en estas palabras, no sufre a los malos. Ahora, eso no es la expresión normal, incluso en nuestra traducción, veis que usa la palabra soporta, que no soportáis a los malos. Pero hago esto para que veamos ese quiasmo que estamos comentando, porque a continuación va a hablar de que sí que están sufriendo, ¿vale? Y es la misma palabra en el idioma original del Nuevo Testamento. Pero aquí dice, no soportáis a los malos. ¿Qué es lo que hacen? Pues nos hacen que prueban a los que dicen ser apóstoles y les han encontrado, los han hallado mentirosos. Qué curioso que la iglesia no tuvo que esperar siglos para que se levantaran falsos maestros. Desde la primera generación, Satanás ha intentado infiltrar la iglesia con falsas enseñanzas. Y desde el primer siglo hasta hoy sigue haciendo exactamente lo mismo. Hoy en día tenemos que tener cuidado, porque nosotros tenemos acceso a la mayor fuente de falsos maestros que ha existido jamás en el mundo. También tenemos acceso a los recursos que todas las generaciones anteriores habrían matado por tener. Tenemos una bendición enorme en el Internet, pero también es un riesgo, es un peligro. Tenemos que tener cuidado. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán. Y hay personas que están enseñando y hablando y a lo mejor hablan bien. A lo mejor es súper entretenido verlos, escucharles. Pero tenemos que volver a medir las cosas conforme a las Escrituras. Entonces, les hablaba el Señor porque habían comprobado y los que eran falsos maestros los habían identificado y no los escuchaban. Decimos, qué buena iglesia. La iglesia de Éfeso es ejemplar en todo esto. A continuación vuelve hacia atrás y dice, por hacer lo que habéis hecho, habéis sufrido. Yo lo creo. El que llama a un falso maestro siempre puede esperar sufrir. Porque unos no van a estar contentos. Van a decir, sí, pero a mí me gusta este. Pero este habla bien. Pero si no habla conforme a las Escrituras, tenemos que tener cuidado con esta persona. Tenemos que no escucharle. Por lo tanto, habían sufrido y en todo su sufrimiento habían también tenido paciencia, igual que habían tenido en su trabajo. Y termina completando el paralelismo, habéis trabajado arduamente y no habéis desmayado. Hay mucho para alabar en la iglesia de Éfeso. Mucho que podemos decir, Éfeso es un ejemplo para nosotros. Pero tenemos que tener cuidado, porque hay un riesgo muy grande que encontramos aquí. Hace poco tiempo, hace unos meses, vino un grupo de hermanos de Canadá que estuvieron con nosotros cuando nos estaban ayudando en el edificio, y al hermano que iba a predicar le pregunté en medio de la semana, digo, ¿de qué va a predicar el domingo? Y me dijo, voy a predicar sobre el peligro de la fidelidad. Y me quedé, porque digo, el peligro de la fidelidad. Normalmente decimos, la fidelidad es buena. Y dice, sí, pero hay un peligro que se esconde en la fidelidad. Y precisamente predicó de este pasaje,
si recordáis. Porque en toda la fidelidad que vemos en Éfeso, encontramos que el Señor tiene palabras muy importantes para ellos. Dice, habéis dejado vuestro primer amor. Porque podemos empezar a enfocar tanto en hacer lo correcto, y hacer lo correcto es importante, que nadie me malentienda. Hacer lo correcto es bueno. Pero en hacer lo correcto habían perdido de vista lo que era ser correcto, ser lo que Dios les había llamado a ser. Y habían abandonado el primer amor, poco a poco, de tal forma que ni se notaba. Seguían haciendo las cosas buenas. Y el Señor dice, sí, qué bien, es bueno lo que estáis haciendo, pero habéis dejado lo más importante. ¿Recordáis lo que decía Cristo cuando preguntaron? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Sinceramente, era una prueba. Era un intento de cajarle en palabras para poder luego después usarlo en contra de él. Pensaban, si él contesta, no matarás, el mandamiento importante, ¿no? Pero claro, si él contesta, no matarás, van a decir, ¿matar es peor que cometer adulterio? ¿O matar es peor que...? Y podrían sacar otro mandamiento y así, debate, pelea, y así podrían quizás volver a la gente en contra de él y a favor de ellos. Sin embargo, ¿cómo contesta el Señor? El gran mandamiento, el mandamiento más importante de todos, ¿cuál es? No abandones tu primer amor. No lo dijo en esas palabras, pero dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Nos lo puso fácil, ¿verdad? Nos lo puso bajito, bajito, para que pudiéramos alcanzar. No, es que lo puso de una forma que ninguno de nosotros podemos estar tranquilos pensando, sí, pero esto lo hago. Estoy ahí ya amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con todo mi alma. Todos tenemos que parar ahí y decir, debo seguir creciendo, debo amar mejor al Señor. Y aquí el Señor llama la atención a los efesios porque precisamente en lo que era lo más importante, el gran mandamiento, se habían alejado y estaban haciendo las cosas que daban la cáscara. Estaba por fuera, parecía bueno, pero por dentro estaba vacío. Y el Señor dice, esto no puede ser así. Y por lo tanto, el Señor viene a unos consejos para su iglesia. He puesto aquí consejos para que podamos evitar perder el primer amor o para que podamos recuperar el primer amor si nos hemos alejado. Qué importante esto. El Señor tiene un versículo sencillo pero muy profundo sobre este tema. Primeramente él dice, recordad, hacer memoria. Ahora es interesante que empiece en este punto, porque a mí no se me ocurre empezar en este punto. Hemos abandonado el primer amor, igual pienso, hay que recuperarlo, hay que hacer algo diferente. Pero el Señor dice, no, vamos a empezar primeramente en la memoria. Y les invita a recordar que de dónde se han caído. Interesante, volver a pensar, ¿dónde estaba yo hace años? ¿Dónde estaba yo cuando yo conocí al Señor? ¿Cómo estaba yo en ese momento? ¿Cómo vivía ese momento? Eso es importante, tener ese ejercicio de pensar, de comparar, de reconocer realmente que estamos en otra posición. Estamos en un lugar diferente de donde estábamos antes. El Señor empieza en este punto porque
es importante que no excusemos o que no ignoremos verdades de nuestra vida. Sin embargo, es tan fácil hacerlo. Es lo nuestro. Yo creo que cada uno de nosotros somos expertos en ignorar, excusar, mirar en la otra dirección, porque es más cómodo para nosotros. Decir, pues tampoco estoy mal. Hay otros que son peores que yo. Sin embargo, nos llama a parar, a pensar y decir, ¿de dónde he caído? ¿Dónde estaba antes? Para poder hacer qué? Para poder arrepentirnos. ¿Qué palabra más importante en cuanto a la Biblia? El arrepentimiento, esto es una palabra fundamental de todas las Escrituras. ¿Qué significa el arrepentimiento? Pues en su fondo tiene que ver con una confesión y el deseo de cambiar. El arrepentimiento es confesar, o sea, el proceso que hemos visto antes de recordar de dónde hemos caído, nos viene a ese momento de arrepentimiento y le decimos, Señor, es así. He estado mejor en el pasado. He estado mucho más cerca de ti que lo que estoy ahora mismo. Y el deseo de cambiar, de decir, no quiero continuar en esta dirección. Quiero que haya un cambio en mi vida. Es interesante notar que en Apocalipsis 2 y 3, en múltiples ocasiones el Señor habla de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no es una cosa rara. Debe ser el pan nuestro de todos los días. Deberíamos practicarlo día sí y día sí. Deberíamos estar todos los días contemplando nuestra vida y diciendo, Señor, esto no estaba bien. Yo he dicho algo que no tendría que haber dicho. He hecho algo que no tendría que haber hecho. No he hecho lo que tendría que haber hecho. Y tendríamos que estar constantemente confesando y deseando este cambio. Por eso el Señor, en la oración del Padre Nuestro, que es un patrón para nosotros, que debemos usar cuando oramos, nos pone como parte de la oración, parte cotidiana de la oración. No solamente es pedir lo que necesitamos. Yo creo que esta parte ya la tenemos allá dentro de nosotros. Sí, la oración. Señor, dame esto, dame lo otro, necesito esto y necesito más allá. Pedimos, somos expertos en pedir. La gratitud también creo que lo tenemos bien. Empezamos y siempre, no sé de dónde pillamos esto, pero y yo también me encuentro aquí, me conecto con eso. Empezamos la oración y damos gracias a Dios por el día que nos ha dado. Y no es malo. Pero muchas veces nuestras oraciones van entre gracias Dios y dame Dios. Y hacemos el salto entre estas dos cosas y me pregunto, ¿con qué frecuencia decimos perdónanos nuestras transgresiones como nosotros también perdonamos a los que han pecado contra nosotros? ¿Con qué frecuencia confesamos pecados a Dios? Una vez más, mis pies también son de barro. Yo noto que van pasando los días y arrepentirme, confesar pecados a Dios, pedir perdón, pedir que el Señor me cambie, no se encuentra mi oración con la frecuencia que debería estar. Y me pregunto, ¿tú estás en la misma posición? Porque si queremos evitar el peligro de abandonar nuestro primer amor, o mejor, bueno, eso es lo mejor, o si hemos empezado a alejarnos y queremos recuperar, todo pasa por ese arrepentimiento. Pero luego no se quedan palabras solamente, sino que continúa y dice, hacer las primeras obras. Interesante, el primer amor que se había abandonado, y aquí tenemos las primeras obras. Si queremos el primer amor, deberíamos estar haciendo las primeras obras. Ahora, esto es importante porque
somos conscientes de la realidad de que el amor es la motivación que produce acción. O sea, las acciones correctas deben salir del amor. Esto es algo que espero que hayamos aprendido también en nuestra familia, ¿no? Una de las cosas que tuvimos que enseñar a nuestra hija era sobre regalar las cosas, porque Andrea era muy buena en regalar las cosas. Ella tenía un corazón muy grande y decía a la gente, mira, te quiero regalar esto. Y era tan bonito cuando lo decía, tenía ya pocos años. Te quiero regalar esto. Pero decía, es que a mí no me gusta. No digas lo segundo. Sobra esto. Tú quédate con lo primero, que queda más bonito. El corazón es importante. No es hacer por hacer. Es que el corazón es importante. Pero aquí noto otra realidad de la vida. Y es que muchas veces las acciones nos llevan otra vez al amor. O sea, es como un ciclo. Y sí, efectivamente, si sentimos el amor, deberíamos demostrar el amor en las acciones. Pero si no sentimos el amor, quizás podemos ayudar a sentir ese amor haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y pedimos que Dios llene nuestro corazón con el amor que necesitamos. O sea, no es quedarnos con los brazos cruzados esperando que de alguna forma caiga un rayo de amor para encender nuestras vidas y luego después haremos lo que Dios nos llama a hacer. Igual es levantarnos y hacer para que Dios produzca en nosotros ese amor y que Dios continúe obrando en nuestras vidas mediante ese amor. Esas palabras son muy importantes y creo que precisamente por ese motivo, en este contexto el Señor dice, ahora, ¿cómo estamos en cuanto a los oídos? Estamos escuchando porque esto no era para ellos solamente, esto es para nosotros. Esto se escribió a Éfeso en el año 90, pero el Señor lo quiso proceder en el año 2026. ¿Estamos escuchando? Pues el Señor termina con una promesa preciosa. Una promesa que encontramos en cada carta. Al que venciere. ¿Vencer sobre qué? ¿Conquista qué? Pues creo que tenemos que ver en este contexto. En este contexto, que si estamos escuchando bien y estamos persiguiendo ese primer amor con el deseo de proteger y hacer crecer el primer amor, el que vence, el que consigue mantener, fomentar y hacer crecer ese primer amor. ¿Qué tiene el Señor para ti? Qué bonito dice, yo tengo un árbol de vida que será tuyo para disfrutar. Fijaos en lo que el Señor está diciendo. Si volvemos al primer libro de la Biblia, Dios puso a Adán y Eva en un paraíso y en medio del paraíso puso un árbol de vida que ellos iban a gozar de una vida perpetua con el Señor, comunión constante con el Señor. Juntamente con el árbol había otro árbol y el mandamiento, no comas de él porque ciertamente morirás. Un árbol de vida y un árbol de muerte. Y el ser humano, ¿qué escogimos? Primeramente Eva escogió, escuchando la tentación de la serpiente, viendo que parecía buena, viendo que era rico, extendió la mano y desobedeció al Señor. Y Adán, siguiendo su ejemplo, cayó en pecado, trayendo pecado y muerte sobre toda su raza. Pero el Señor dice, no he terminado con esta raza humana, porque yo tengo un árbol de vida protegido en mi presencia. Lo vemos en el capítulo 22. En el capítulo 22, contemplando la nueva Jerusalén, en medio vemos
no es una sorpresa, encontramos un árbol de vida. Y el Señor dice aquí, para los que vencen, yo voy a dejarte comer del árbol de la vida. Ahora, ¿recordáis cuando Dios echó a Adán y Eva del huerto? ¿Qué hizo en cuanto al árbol? Puso un guardián, un ángel que lo guardara con una espada para que no volviera a comer. Yo entiendo que lo que estaba haciendo es mostrar misericordia al ser humano para que no comieran y extendieran los efectos del pecado. En fin, la muerte es un resultado de la caída del hombre, del pecado, pero la muerte nos habla de nuestra liberación de lo que es el pecado, porque pasamos a la presencia del Señor, donde el pecado será borrado y estaremos en su presencia para siempre. Pero lo que Dios guardaba para que el hombre no cogiera, un día Dios invita que participemos libremente de él. Ese es el pensamiento. Si por la gracia de Dios podemos guardar ese primer amor y mantener ese primer amor, Dios tiene una eternidad de comunión con nosotros. Qué bonito este pensamiento. En el cielo no hay ninguna indicación de que tendremos que guardar el primer amor. Lo que tanto tenemos que hacer en esta tierra, porque somos pecadores, somos seres que buscamos la comodidad y todo se nos va de las manos si no ponemos esfuerzo y invertimos nuestro tiempo. Pero ahí será diferente. Ahí gozaremos de la presencia del Señor para siempre. Y no hay ninguna indicación de que en el cielo irá menguando el primer amor. Y se quedará solo esa cáscara de lo que son las obras buenas que falta el corazón detrás. Entonces el Señor nos invita a prestar atención a estas palabras, porque hay gran bendición en estas palabras. En esta mañana quiero terminar este mensaje pensando en lo siguiente. Lo que hacemos sí que es importante, es sumamente importante lo que hacemos, pero aún más importante es por qué hacemos lo que hacemos. En esta conclusión quiero ir por un momento al Antiguo Testamento y contemplar la vida de un gran héroe del Antiguo Testamento, mi tocayo, el rey David. David es un personaje tan interesante. Su fe desde joven es ejemplar. Vamos, cuando él se enfrenta con Goliat, con estas palabras, no, tú vienes aquí con espada, pero yo vengo aquí. Y yo pienso, ¿de dónde salió esa valentía? Y la respuesta es por la fe. David tenía una fe impresionante en Dios, pero conforme iba en la vida, ¿qué ocurre? Es difícil saber en qué momento empezó a menguar el primer amor de David. Pero un día, subido en el tejado de su palacio al atardecer, contempló algo que no tendría que haber visto. Puedes decir, no es culpa de ella, que no tendría que haber estado fuera. Culpa de él, porque en el momento que vio que iba en una dirección que no era correcta, tendría que haber dicho, ¿qué hago aquí en este tejado? Voy a bajar enseguida, porque yo no voy a contemplar con mis ojos aquello que Dios me ha prohibido. Pero se quedó mirando. Envió mensajeros para traer. Durmió con Betsabé. Y cuando Betsabé se quedó embarazada, no pudo pensar en otra solución que el asesinato. Y así, de esta forma, vemos a David cayendo, y estoy seguro que en todo ese tiempo que estaba en caída libre, seguía haciendo las cosas buenas, correctas. Igual iba al templo, según el patrón habitual, igual ofrecía los sacrificios, igual por fuera estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero por dentro se había vaciado su vida
del primer amor que había experimentado en otro momento de su vida. Y no fue hasta que Natán vino delante del rey y le contó la historia del hombre tan ensimismado que no quiso matar a una de sus ovejas para dar de comer a un invitado, y tomó la oveja mascota de su pobre vecino y lo sacrificó para dar de comer a su amigo que había venido de visita. En ese momento David, con una furia, dice: ¡ese hombre merece morir! Y Natán dice: tienes razón y eres tú el hombre. Qué valiente Natán, qué valor decir estas palabras al rey sin saber cómo va a reaccionar. Ya ha matado a una persona, ¿qué más le da matar a otro? Y sin embargo, ese es el momento en que David recuerda de dónde se había caído y tiene un arrepentimiento en su vida. Lo vemos en el Salmo 51, donde David empieza a desglosar lo que Dios había hecho en su vida. Y vemos que David, arrepentido, tiene un cambio y vuelve atrás para hacer las primeras obras. Por lo tanto, quiero animarnos a hacer examen de nuestro corazón, a no dejar que se nos vaya el primer amor porque estamos ocupados en otras cosas, a no dejar que ese primer amor se pierda porque al final pues ya estamos cómodos, ya estamos en una posición que no queremos molestarnos con estas cosas, porque sería terrible llegar a ser como los efesios, personas que están haciendo cosas buenas, y sí, deben hacer cosas buenas, pero ante Dios carece de valor, porque no está el corazón que realmente busca a Dios. Por lo tanto, os pregunto, ¿estáis dispuestos o estamos dispuestos a efectivamente cambiar lo que somos, dejar que Dios nos transforme, o estamos demasiado acomodados? Hace unos años puse como lema del año la palabra desacomodados. Nadie quiere estar desacomodado. Todos queremos estar tranquilos donde estamos, encontrar nuestro hueco, nuestro sitio y estar tranquilos. Pero el Señor a veces nos empieza a agitar porque Él no quiere que estemos donde estamos. Él quiere que avancemos para su gloria. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere para ti y para mí, que avancemos. Así que pregunto, ¿hay algo que hoy, igual el Espíritu Santo de Dios está poniendo el dedo diciendo algo en tu vida debe cambiar? ¿Hay algo que no tiene que estar ahí? ¿Estarías dispuesto a decir: Señor, vale, esto puede desaparecer de mi vida para ti? Igual el Señor dice: hay algo que debe estar en tu vida que antes hacías, lo has dejado por el camino. Te quiero animar en esta mañana a no ignorar esta voz, a no pensar en otras cosas, a no excusar para continuar cómodo. Te quiero animar en esta mañana de que el primer amor merece la pena. Que debemos decir: Señor, yo quiero que tú me cambies. Si tenemos oídos, vamos a escuchar eso, porque eso es sumamente importante. Padre Santo, hemos leído en la palabra, hemos contemplado verdades que nos tocan, porque si no hacemos nada, lo garantizado es que el primer amor se nos va a ir. Pero queremos
mantener, cuidar esa llama. Queremos fomentar, alimentar esta llama para que nuestras vidas efectivamente sean testimonios, no simplemente de haber hecho lo correcto, sino de tener ese amor que buscamos, que es un amor de todo corazón, de todo el alma, con todas las fuerzas. Queremos, Padre, que tú recibas el amor que tú mereces. Entonces pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.